Hola extraños del internet, mi nombre es Jen, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la historia de la famosa cacería de brujas en Salem, Massachusetts, o como yo prefiero llamarle, Salem en tiempos de Funa. Un capítulo en la historia donde el miedo, los chismes y la superstición terminaron en tragedia. Pero antes de continuar en el video, recuerda suscribirte, comentar, darle un like y seguirme en redes sociales para que no te pierdas de ninguna historia siguiente. Ahora sí, comencemos. La mayoría de nosotros creemos que conocemos la historia de Salem porque es súper famosa cuando hablamos de películas, series, libros. Es la referencia más famosa que encuentras. Además, Salem, Massachusetts, hoy en día es uno de los lugares más famosos para ir a hacer turismo halloweenesco, brujilesco, que tiene esta vibe de misterio y temas paranormales, así que mucha gente va justamente en estas épocas donde ya se va acercando Halloween. Creemos saber que esta historia comenzó con unas adolescentes que luego fueron acusadas de brujería, de ahí se soltó una histeria colectiva y paranoia por toda la comunidad. Estamos hablando de la casa de brujas más famosa en América del Norte, en donde lastimosamente mucha gente tuvo que pagar las consecuencias de los actos que otra gente hizo. Esto normalmente se presenta como una mancha en la historia de Estados Unidos, en donde la superstición y el miedo hicieron actos justificados por la ley y por la iglesia. Pero esta historia va más allá de lo que podemos imaginar. ¿Qué tal si la verdad es más siniestra, más real y más humana? Para entrar en contexto de lo que pasó realmente, tenemos que ir más atrás en la historia. Entender un poco el contexto social de la época. Sí, ya sé que esto aburre a muchas personas, pero no se preocupen, miren. Para comenzar, no es cierto, broma. La cacería de brujas en Europa fue un movimiento desde 1400 hasta mediados del siglo XVIII. Así que estos nuevos habitantes venían con este trasfondo desde el viejo mundo, en donde cientos de personas, a muchísima más escala de lo que pasó en Salem, fueron víctimas de esta cacería, sentenciadas a la hoguera u otros tipos de sentencia que no voy a entrar mucho en detalle porque está muy intenso. Y si bien esta cacería comenzó en Europa, para el momento de los hechos en Salem, en Europa ya realmente iba en declive, ya no había muchos casos. Estos nuevos colonos peregrinos puritanos venían huyendo de la iglesia y de la corona de Inglaterra hacia Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra siendo la zona noroeste de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Los puritanos, en palabras más simples, se llamaban a sí mismos de esa manera porque querían purificar a la iglesia de Inglaterra de todo lo que, según ellos, todavía parecía demasiado católico, como los rituales, los adornos opulentos y las mismas jerarquías. Ellos eran demasiado estrictos e intensos con su fe, ya que querían seguir la Biblia a pie de la letra e interpretaban los escritos bíblicos de una manera muy literal. Sin embargo, todo esto hizo que ellos quisieran separarse de la iglesia de Inglaterra porque abogaban por una pureza que esta iglesia no estaba cumpliendo y que pensaban que era corrupta. Entonces, al separarse comenzaron conflictos. ¿Por qué? En esa época, si no eras parte de la religión establecida, eras considerado un hereje o un enemigo. Así que los peregrinos fueron perseguidos, castigados y multados. Fue así que llegaron a Países Bajos y de ahí se vinieron para tierras americanas, aún bajo el gobierno del rey de Inglaterra. Al llegar al Nuevo Mundo fundaron la colonia de la Bahía de Massachusetts, de donde salieron varias ciudades como Connecticut, Boston, Springfield y por supuesto Salem. Ahora, todo esto no terminó aquí, nosotros pensamos, ¡yay, ya! Pero no, porque si bien llegaron y se asentaron, media hora después comenzaron los conflictos con los pueblos nativos americanos que habían hecho alianza con Francia para pelear por sus tierras. Todo esto desató muchos ataques y guerras con los pueblos nativos, así que esto llevó a posteriormente estar de refugiados entre pueblos de los mismos peregrinos. Ahora sí, ya nos vamos acercando un poco más a lo que pasó. Pero seguimos con el contexto, así que agárrense. El pueblo de Salem, hoy Salem, fue fundado en 1926 por la campaña compañía Dorchester, que llegó a estas tierras en busca de tierra fértil, pesca y refugio religioso, como les había comentado. Pero, ay, cuántos peros. Después de 6 años de su fundación, empezaron a haber temas
incómodos. Un grupo de agricultores decidió irse más adentro en el oeste en busca de nuevas tierras y oportunidades, y también porque comenzaron a tener una cierta desconfianza o recelo de los habitantes del pueblo de Salem. Y esto es porque en el pueblo de Salem estaban prosperando demasiado, el comercio estaba súper bien, ya estaban abriéndose un poquito más el camino y ya dejaba de ser un pueblo y se estaba convirtiendo como más una ciudad. Y eso no iba con los valores puritanos, puesto que pensaban que el comercio atraía la corrupción y atraía a ser avaro, y eventualmente el mal llegaría y les caería una maldición por alguna razón. Y fue así que fundaron la villa de Salem. Hoy se le conoce a esta ciudad como Danvers, que de hecho aquí es donde comenzaron todos los hechos de la cacería de brujas. Pasan los años y esta desconfianza, recelo crece, entonces cerca de los años 1650 la villa de Salem quiso independizarse del pueblo de Salem porque aún seguían bajo las leyes, bajo la iglesia y la congregación que existía ahí. Bueno, al decir iglesia y al decir gobierno, no prácticamente, era lo mismo. Intentaron independizarse, pero Salem veía un beneficio económico, político, religioso y demás en tener a la villa de Salem bajo su custodia. Entonces no la soltó, y de hecho 100 años después todavía seguían con disputas entre si sí o si no, y para la fecha de los hechos, la villa de Salem todavía pertenecía al pueblo de Salem. Ahora, la villa de Salem estaba pasando por problemas económicos y de escasez, entre una epidemia de viruela y personas que habían vivido de primera mano las consecuencias de las guerras y las tensiones con los nativos americanos y los franceses. También esta tensión de la gente de la villa de Salem con la gente del pueblo de Salem, incluida también tensiones entre ellos mismos, o sea, los mismos colonos de la villa de Salem, que eran 500 personas, una cosa así, eran muy poquitas. Por ejemplo, si una cosecha no se daba, culpaban de que había una bruja rondando, y quién sabe cuál bruja de todos ustedes, vecinos míos, será. Una comunidad muy complicada, que peleaba con quien se le ponían frente así un espejo y ellos se peleaban ahí. También había un tema con los ministros / reverendos de la villa de Salem, porque duraban súper poco. La gente luego encontraba defectos, normalmente relacionados a los valores tradicionales puritanos. El tema más sonado era porque los ministros pedían más dinero, y de nuevo, si pides dinero eres un avaricioso y andas buscando el mal y vas a traer el mal a la sociedad, entonces los destituían. Fue así que por años estuvieron cada par de años cambiando de ministros eclesiásticos, hasta que llegó Samuel Parris en 1688 con su esposa, 3 hijos, una sobrina adoptiva y 3 esclavos, donde uno era adolescente y pereció no poco después de haber llegado a la villa de Salem. Este hombre venía de una racha de perder propiedades, de su economía que estaba peligrando, así que pensó que ser ministro reverendo le traería un mejor sueldo. Si pueden predecir lo que va a pasar. Efectivamente, llegó y pidió dinero y la gente dijo, "Wait". Bueno, no, pero sí dijo, no nos gustas, vas para atrás. Parris era visto como un hombre arrogante, que además era muy intenso con señalar a la comunidad de cosas muy pequeñas y hacerles pagar penitencias muy duras. Así que por supuesto querían echarlo, pero él, aferrado, se quedó ahí hasta que en octubre de 1691 le dejaron de pagar. Así es, 4 meses antes de los hechos o los primeros hechos de esta villa, le dejaron de pagar y ya no tenía dinero. Antes de los hechos comenzaron rumores de que en las orillas de la villa, adentro del bosque, habían visto a lo que conocemos hoy en día como un aquelarre, un grupo de mujeres sin ropa bailando alrededor, en un círculo alrededor de una fogata, y había una persona en medio haciendo quién sabe qué cosa en un caldero. Ahora sí, los hechos comenzaron en enero de 1692, donde 2 niñas de la villa de Salem, Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11. Betty siendo hija de nada más y nada menos que Samuel Parris. ¡Bingo! Y Abigail siendo la sobrina que él había adoptado porque se había quedado huérfana. Bueno, ¿qué pasó?
Estas niñas comenzaron con actitudes erráticas, a comportarse antinaturalmente. Gritaban, tiraban objetos, hacían sonidos raros, se metían debajo de los muebles y hacían movimientos extraños, lo que hoy se les conoce como convulsiones. También decían que alguien invisible las estaba pellizcando y pinchando con alfileres. Con estos síntomas, la familia llamó al médico del lugar, William Griggs, quien según su criterio no había evidencia física de una enfermedad humana, pero sí de algo sobrenatural. Las habían embrujado. Y en esta época este argumento era totalmente válido. Cabe mencionar que este médico era amigo de Samuel Parris y no sabía escribir. En fin, seguido de estas niñas afligidas siguieron otras dos. Ann Putnam Jr., recuerden este nombre, de 12 años de edad, hija de Thomas Putnam, otro amigo de Samuel Parris y también de este médico. Los Putnam eran una de las familias más adineradas de Salem. La segunda fue Elizabeth Hobart, de 17 años. ¿Pueden adivinar de quién era pariente o con quién estaba relacionada? Era la sobrina del médico. Ella vivía con él y era como su asistente, su enfermera, por así decirlo. Así que estas jovencitas provenían de familias bastante influyentes en esta villa. Después salieron más personas afligidas, no tantas, pero nos quedaremos con estas 4, porque son las más importantes en esta historia. En marzo hacen una audiencia y le preguntan a estas jovencitas, ¿quién creen que puede ser la bruja que las ha embrujado? Así que señalaron 3 nombres, Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. Tituba siendo una mujer de ascendencia indígena y afrodescendiente proveniente de Barbados probablemente, que era nada más y nada menos que la ex de la familia Parris. En un principio, Tituba negó rotundamente ser una bruja y confesó solamente haber ayudado a hacer un pastel de bruja. ¡Ay, qué deli!, ¿no? No. En un momento más te voy a decir lo que significa un pastel de bruja. Pero bueno, esto lo hizo para tratar de ayudar a las niñas afectadas bajo la instrucción de una de las vecinas llamada Mary Sibley. Sin embargo, después de que Samuel Parris la golpeara por creer que ella mentía, Tituba confesó. Y no solamente confesó cualquier cosa, sino que se aventó la siguiente historia. Dijo que sí era bruja, que atormentaba niños, que volaba en una escoba y que tenía animales que eran sus cómplices para hacer sus fechorías, que se había aliado con el diablo y que él le había ordenado adorarlo y firmar un libro donde habían otros 2 nombres, el de Sarah Good y el de Sarah Osborne, además de otros 6 nombres que desconocía. Ella, muy afligida, se arrepintió de sus actos, pidió el perdón, basándose en la creencia puritana de que si tú te arrepientes, tu alma será salvada. Con esta confesión, ella confesó nunca intentar lastimar a Betty y expresó el amor que le tenía a esta niña, porque de nuevo, pues ella era la que prácticamente criaba a Betty y a Abigail. Pero el veredicto fue firme, fue perfecto. Tituba, al confesar esto, había creado la confesión puritana perfecta. Como ahora se arrepentía, su alma sería salvada y los puritanos no tenían por qué sentenciarla a la horca, así que solamente fue llevada a prisión. Esta confesión dejó a todos de ¡Ah! ¡Witch! Así que rápidamente se movieron para llevar a juicio y a prisión a Sarah Good y a Sarah Osborne. Sarah Good siendo una mujer embarazada, pobre, que lo había perdido todo. Vivía solamente de la caridad de la comunidad y no era muy cercana a la iglesia. Sarah Osborne, una mujer que se había casado varias veces y que estaba en una disputa por la herencia de su anterior esposo, en el cual el señor Putnam estaba involucrado. Obviamente, estas mujeres alzaron la voz diciendo que lo que estaban diciendo era falso, que eran falsas acusaciones, pero claramente si dices que no eres una bruja es porque eres una bruja. Ese mismo mes de marzo, más mujeres fueron señaladas de brujas por Ann Putnam Jr. Dorothy Good, la hija de 4 años de Sarah Good. Martha Curry, una mujer que había tenido un hijo mestizo sin casarse cuando era joven, y además ella decía que todo esto era un alboroto y que las adolescentes mentían. Y Rebecca Nurse, por haber tenido una pelea con su vecina. Ahora, lo interesante de estas últimas 2 mujeres es que eran miembros respetables de la comunidad, miembros que asistían fielmente a la congregación, y que si bien tenían estos temas, tenían una reputación impecable y que eran muy devotas a su religión. Entonces
Entonces esto horrorizó a toda la comunidad, porque ¿cómo es posible que unas personas así pudieran ser brujas? Eso quiere decir que están entre nosotros y que no importa quién eras y dónde estés, no vamos a estar a salvo de ninguna de ellas. Fue así que más y más acusaciones comenzaron a nombrarse. Igual en marzo se llevó a cabo la audiencia pública de Sarah Good, donde los jurados eran personas influyentes, nada más y nada menos que relacionados con las 4 adolescentes niñas que estaban afligidas y estaban acusando a todas estas mujeres por brujas. Sarah, de nuevo, abogó por su inocencia, pero cuando ella comenzó a decir su verdad, una de las adolescentes de nuevo comenzó a comportarse de esta manera errática e irracional y se empezó a convulsionar ahí en medio del foro este. Eso confirmaba que era bruja. Esta era una evidencia espectral 100%. Sarah Good oficialmente era una bruja. Fue llevada a su celda, en donde después dio a luz esperando su sentencia que fuese cumplida en julio, y el bebé no sobrevivió. Hace unos momentos utilicé un término: evidencia espectral. La evidencia espectral se le refería a todas estas evidencias espirituales que eran testimonios oficiales con los jurados, ya sean sueños o visiones de las brujas. Todo esto eran tomadas como evidencias oficiales ante los jurados. Estas afirmaciones eran válidas. Otras evidencias, como les había comentado anteriormente, es el pastel de bruja. Suena delicioso, ¿no? Un pastel de bruja. No, el pastel de bruja estaba conformado de harina y orina de la persona afligida, o sea, de estas adolescentes. Este panecito me lo imagino como un hot cake. Se lo daban de comer a un perro, puesto que decían que los perros eran seres que estaban más relacionados con el diablo, más cerca del diablo que los humanos, y si el perro comenzaba a actuar de una manera rara, un perro siempre está brincando, bueno, y si el perro comenzaba a actuar de una manera rara, es porque sí, evidencia 100% de que estaba embrujada esta persona. Otra prueba que hacían era que a la acusada o acusado lo ponían a leer un pasaje de la Biblia, y si este se trababa o no lo decía correctamente, brujo. Pero o sea, tú te pones a pensar, oye, te están diciendo de que si eres brujo y te van a mandar a... Obviamente vas a estar todo nervioso leyendo y, o sea, también otro era que si la bruja acusada de hacer brujería a un afligido, mientras este afligido estaba con estos ataques así convulsionándose, si esta bruja tocaba a esta persona y esta persona paraba milagrosamente de tener el ataque, era porque era una bruja. Otro protocolo oficial que se realizaba era que entre las parteras y mujeres influyentes del lugar, y me parece también que el médico, revisaban a las personas sin ropa, y si en el cuerpo tenía alguna mancha o alguna marca que no era normal, esa era la marca de Don Diablo. Y automáticamente... A partir de aquí, esta dinámica se repitió, en donde llevaban al acusado a su juicio, pero se le activaba o se le tronaba la talla a las afligidas y se ponían así a hacer sus maroma y teatro, y pues se repetía esto de que, entonces eres bruja. Si la niña lo dice, es verdad, eres bruja. Y automáticamente se le declaraba culpable de brujería. Al principio este tema no fue tan famoso, tan popular en la colonia de Massachusetts. Sin embargo, conforme fueron subiendo los casos, esto empezó a llamar más la atención de la gente aún más influyente en toda la colonia. Fue así que crearon un tribunal llamándolo Oyer and Terminer, que significa oír y determinar. Esto porque había muchos vacíos legales bajo la colonia inglesa. Ahora que esta corte estaba más estructurada por gente aún más influyente, que no me molestaré en decir sus nombres, pero es importante también remarcar que entre estos hombres estaban relacionados ya sea familiares directos o por matrimonio, o colegas de la escuela de Harvard, porque tengo entendido que esta universidad en esa época tenía muchísima influencia política, religiosa y de todo en general, así que la gente influyente salía de ahí o trabajaba ahí o la había fundado. Al único que voy a mencionar es a Cotton Mather, un reverendo nepo baby hiper influyente de Harvard, que
era hijo de otro reverendo muchísimo más influyente, que habían escrito artículos, libros, y además este hombre, Cotton, había capacitado prácticamente para ser magistrado / reverendo a Samuel Parris. Y antes de que Samuel se hubiese ido a la villa de Salem a ejercer, Cotton le había dicho cómo es que se veía una persona embrujada. Y bueno, todos estos hombres crearon una red de apoyo en donde lo que decía uno era simplemente avalado y aprobado por los demás. Bueno, una sola cosa no hicieron caso. Alguien recomendó que no deberían de utilizar la evidencia espectral como una prueba oficial, pero eso no sería interesante para ellos, así que la siguieron utilizando. Con el tiempo, todas estas acusaciones se multiplicaron como pan caliente. Si hacías un movimiento en falso, brujo o bruja. Si decías que las adolescentes mentían, si alguien quería tus tierras, si le caías mal, si tenías alguna riña con algún familiar, con algún vecino, eras acusado. Y una vez con una acusación encima, no te podrías salvar, porque ellos ya habían decidido desde hace mucho tiempo que tú ya eras culpable. Solamente, pues, seguían los protocolos, pero ellos lo único que buscaban era que dijeras sí, sí soy, o no, no soy, y ellos dijeran no, sí eres, eso es lo que dice un brujo. Además, como te comento, tenías dos opciones: decir que sí o decir que no. Si decías que si eras brujo o bruja, eso te obligaba a señalar a los demás para desviar tu atención de ti misma, o decir, es que sí soy bruja, pero bajo la influencia de tal. Y eso como que reducía un poco tu condena. O decir que no eras un brujo, decir tu verdad, puesto que para los valores puritanos decir una mentira de igual manera te estaba condenando a ir al infierno. Una de las primeras acusadas, Sarah Osborne, perece en la prisión de Boston. Esta es la primera persona en perecer por los juicios de Salem. Sin embargo, la primera persona en ser sentenciada a la horca fue Bridget Bishop. Ella era considerada una mujer que no vivía bajo las reglas puritanas, puesto que vestía indecentemente. Vestía de negro. ¡Yo! Unos días después de haber sido declarada culpable de ser bruja, el 10 de junio fue llevada a Gallows Hills, en donde se le dio la sentencia a la horca, y en este lugar fue donde aparentemente llevaban a todos a cumplir esta sentencia. El 19 de julio, Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth Howe, Sarah Good y Sarah White fueron llevadas a la horca, en donde a Sarah Good un reverendo la anima a confesar para que salve su alma, pero Sarah Good enojadísima porque les recuerdo que ella ya había perdido a su hijo, y además a su hija la estaban también culpando de bruja, su hija de 4 años. Le dice, eres un mentiroso, yo no soy más bruja de lo que tú eres mago, y si me llevas a esta sentencia, o sea, si me quitas la vida, tú vas a pagar, Dios te va a hacer pagar. Un mes después, el 19 de agosto, fueron otros 5. George Jacobs, Martha Carrier, George Burroughs, John Proctor y John Willard. George Burroughs siendo el antiguo reverendo de la villa de Salem, y ellos habían quedado con un resentimiento, así que lo mandaron a traer desde Maine para juzgarlo de brujo y que pagara la sentencia. Pero este reverendo, George Burroughs, lo sorprendió a todos porque le dijeron, ¿cuáles son tus últimas palabras? A lo que él recitó perfectamente el Padre Nuestro, haciendo que la gente empezara como a tener un momento de lucidez, diciendo de que las brujas o los brujos o las personas malignas no pueden decir palabras divinas, así que eso confirma que no es brujo. ¡Quítenlos de ahí! ¡Oh, Dios mío! Estamos haciendo algo mal. Pero Cotton Mather, el reverendo Nepo Baby del que les hablé, les dijo, no, eso diría un brujo. El diablo a veces es presentado como un ángel divino y él tiene el poder para hacernos creer que es bueno, pero no. Así que todos dijeron, sí, cierto, sí, cuélguenlo. Así que el circo siguió. Otro mes después, el 19 de septiembre, Hills Curry, de 71 años, esposo de Martha Curry, fue dado públicamente por no reconocer al tribunal como un medio oficial para llevar estos casos y por negarse a dar cualquier declaración. Esto porque sabía que si decía que sí era brujo o que no era brujo no importaba, porque le iban a quitar las propiedades. Sí, esto era lo que pasaba. Entonces él, con miedo de que le quiten sus propiedades, él no dijo si sí era brujo o si no, así que lo llevaron a prensar públicamente. Lo acostaron, le pusieron peso encima, piedras muy pesadas. Él lo único que se limitaba a decir cada vez que le preguntaban, ¿eres brujo o no?, era más peso. Y fue así que sucumbió siendo prensado en el segundo día de esta hazaña tan
El 22 de septiembre, 8 personas más fueron llevadas a la horca, incluida Martha Curry, la esposa de Giles Curry. Esta es la última fecha de las sentencias a la horca en los juicios de brujas de Salem. Ahora sí, regresando a Ann Putnam Jr., mi enemiga mortal. Ella siendo la principal afligida, entre comillas, que acusaba a las y los brujos. Ella acusó a un total de 62 personas, de las cuales 40 fueron encarceladas y 18 perdieron la vida por su culpa. En total de los juicios de Salem, aproximadamente 150 personas fueron encarceladas o señaladas por brujería. 19 fueron sentenciadas a perder la vida, de las cuales 14 eran mujeres y 5 hombres. Además, mínimo 5 perecieron en prisión, esperando una sentencia o esperando justicia, además de Giles Curry, que fue presionado literalmente con rocas y también un perro. Así que te preguntarás, ¿cómo fue que terminó todo esto? Pues bueno, todo terminó cuando señalaron de bruja a la esposa del gobernador William Phips. Ahí sí ya no le pareció. Así que este gobernador puso fin a todos estos actos que ya habían dañado exageradamente a toda esta comunidad. No solamente la gente que había sucumbido ante estos actos, sino también la gente que vivía ahí, porque ya tenían un pánico de siquiera respirar, porque no vaya a ser. Phips disolvió el tribunal e instaló uno nuevo. Así que en los próximos meses siguieron audiencias, porque pues todavía había mucha gente encarcelada, que después fueron absueltas de cargos. Pero algunas personas no tuvieron dinero para poder pagar su fianza y pasaron sus últimos días ahí encarceladas. El terror, que duró desde enero de 1692, terminó al fin en mayo de 1693. Oh, y también, cuando ya era ilegal decir que alguien era brujo y señalarlo, automáticamente estas muchachitas afligidas se curaron. ¡Ah! ¡Milagro divino! Ay, esto parece como si ellas hubiesen estado fingiendo todo esto, ¿no? Nah. Existen varias teorías que buscan explicar lo que realmente pasó o la causa de qué pasó en este lugar, y las populares son las siguientes. Ergotismo. Se cree que el pan que consumía la gente en este pueblo estaba contaminado con un hongo llamado cornezuelo o ergot, cuyos síntomas eran bastante similares a lo que les pasaba a estas adolescentes o a las personas en general que estaban afligidas por brujería. También los síntomas se les relacionan a el LSD. Sin embargo, historiadores y científicos y gente estudiada en el tema creen que esto no era posible, puesto que la tasa de mortalidad, si esto hubiese sido real, hubiese sido altísima, principalmente en niños. Además, que los síntomas no son intermitentes, ya que estas adolescentes activaban mágicamente sus síntomas solamente cuando les convenía ahí en los juicios, pero no más allá. La siguiente teoría era que estas adolescentes sufrían de estrés postraumático por todos estos factores que pasaban a su alrededor. Las tensiones con los nativos americanos y los franceses, el tema de las riñas entre las mismas personas que vivían ahí, la riña con el mismo pueblo de Salem y la villa de Salem, la epidemia de viruela y la razón principal siendo las tradiciones puritanas, creciendo en un ambiente extremadamente reprimido para las mujeres. Así que en el momento en donde tuvieron atención de hombres y de personas influyentes y en donde su voz fue escuchada, no pudieron dejarlo ir y siguieron alimentando todos estos tipos de comportamientos solamente para tener atención. El 99.9999999999999% de las personas que pisamos en este planeta tenemos temas mentales y no por eso se justifica hacerle daño a las demás personas y menos atentar con la vida de los demás. Tu salud mental no es justificación para ser una persona mala. Pero bueno, estamos hablando de otro contexto, de otra época, pero aún así, esta última teoría apunta a que todo en realidad fueron intereses políticos y económicos en la villa de Salem, puesto que estas adolescentes afligidas señalaron a personas que eran consideradas las rivales de sus familias, no sin antes usar de chivos expiatorios a las personas más vulnerables para que la fachada fuese al principio creíble. Una mujer esclavizada, una mujer pobre, una mujer que había tenido un pasado sospechoso, nadie las iba a defender, así que eran las víctimas perfectas.
y obviamente las usaron de fachada para poder atacar después directamente a las personas por las que desde un principio iban, utilizando esta creencia puritana de la época en donde las mujeres eran más susceptibles a sucumbir ante los encantos de lo maligno, más que los hombres. Y por ejemplo, la familia Putnam afectó directamente a los Porter, otra familia adinerada. Samuel Parris, como les comento, tenía 4 meses sin recibir un sueldo y a partir de que empezó estas sentencias, cada juicio era más dinero a su bolsa porque le pagaban por cada juicio. Además que todo esto le daba la validez a su reputación para plantarse aún más en esta villa. En 1696, Samuel Parris fue destituido de reverendo de la villa de Salem. Después, en 1697, se les obligó al antiguo tribunal de Oyer and Terminer de presentar sus disculpas y hacer ayuno y oraciones para pedir por sus pecados, donde argumentaban realmente haber estado avergonzados de sus acciones. Después, en el 98, llegó un nuevo ministro que traía esta idea de paz y de reconciliación, así que en las congregaciones hacía que familias o las personas que estaban relacionadas con las afligidas se sentaran junto a las familias de las personas afectadas. Años después, en 1706, Ann Putnam Jr. intenta unirse a la congregación y el reverendo le pide que haga una carta pública para que se disculpe y la lea. Sin embargo, al hacer su cartita, Ann Putnam Jr. dijo: "Ay, lo siento tanto, es que todo es culpa del don diablo. Él me manipuló para que yo hiciera todo eso. Ay", o sea, no aceptó totalmente su responsabilidad. Sin embargo, fue la única de las acusantes en pedir disculpas. En 1711 se revocan las condenas de 12 que fueron llevados a la horca y de 7 que estuvieron en prisión. Fue un gran paso, sí, pero todavía no se reconocían oficialmente a las víctimas. En 1945 se presenta una ley para exonerar 6 nombres de los que habían sido condenados, ley que por supuesto los descendientes de los afectados defendían. Sin embargo, solamente dijeron: "Ay, sí, cierto, Peringanita y otras más, y otros". Así que solo se nombró a uno más. En 2001, finalmente los nombres que faltaban se añaden, dando fin o dando libertad al alma y a los descendientes que se sentían afectados por todo esto. Descendientes en 2001. En 2021, un historiador descubre que falta un nombre el cual no había sido reconocido oficialmente. Fue así que en 2022 la última bruja condenada a la horca, Elizabeth Johnson Jr., fue exonerada oficialmente 329 años después de estos hechos. Tanto el pueblo de Salem como la villa de Salem, hoy llamado Salem y Danvers, existen monumentos conmemorativos de lo sucedido, como museos, memoriales, la casa de Samuel Parris donde vivía con su familia, que está en ruinas, y un sinfín de lugares que hacen alusión a la casa de brujas. Desde hace años, turistas se reúnen aquí para hacer tours en los lugares importantes donde ocurrió este suceso, llevando esta vibra oscura y un tanto morbosa entre los recorridos que se hacen aquí. Como resultado, después de los juicios por brujería, surgió una imagen de lo que es una bruja en los cuentos populares y leyendas populares. Estas criaturas se describen como mujeres mayores e iracundas que viven en los márgenes de la sociedad. Esta historia me da miedo, y no porque piense que las brujas fueron reales, porque en ningún momento yo pensé que esto fuese el caso real, sino porque yo pienso que esto fue robo legalizado, y creo que va más allá de solamente una sola causa. Creo que el factor psicológico fue una de las causas, pero va más allá. La comunidad estaba corrompida, la escasez con la que vivían los llevó a convertirse en verdugos de los que consideraban más débiles, utilizando a personas vulnerables para orquestar un plan que a final de cuentas beneficiara a las personas de poder. Y eso es justamente lo que me da miedo, porque esta historia se repite una y otra vez, se repite a lo largo de la historia. Tal vez no con los mismos nombres, no con las mismas situaciones, no con las mismas sentencias y no con los mismos señalamientos
señalamientos, pero si quitamos toda esta información y dejamos solamente la esencia en donde el mensaje es ese: el poderoso se aprovecha del débil. Si desmenuzas este caso, te das cuenta de que esto sigue pasando y de que tal vez en un futuro nos van a ver de la misma forma en la que nosotros volteamos a ver ese pasado, como de cómo puede ser posible. Las personas que siguieron su verdad a pesar de que sabían que su sentencia podría ser muy fatal, esas personas representan la resistencia. Tituba, si bien sus acciones fueron muy cuestionables en donde se salvó ella, pero a costa de llevarse entre las patas a otras 2 mujeres, también es símbolo de supervivencia, porque ella no fue sentenciada a la horca, ella quedó en prisión hasta que alguien más llegó y la compró años después. Ahora me gustaría dejarles un pedazo del libro de Han Kang, Actos Humanos, que dice esto: muy buen libro. Bueno, ahí le ponen pausa y lo leen, no sé. Y bueno, esto ha sido el video por el día de hoy. Mi nombre es Jen. ¿Tú qué opinas? Me gustaría leer tus comentarios aquí abajo. Por favor, dale like, suscríbete, activa la campanita y sígueme en mis redes sociales. Muchas gracias también a todos por el apoyo. Estoy un poquito como que nerviosa de que ver a gente aquí, pero muchas gracias. He estado leyendo sus comentarios y espero seguir trayéndoles contenido. Igual, si ustedes tienen contenido que quisieran que yo trayera, por favor también déjenlo en los comentarios. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver mi video y bye.